Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocaden Online. Hoy platicaremos sobre el tema la reducción de pagos provisionales. Debido a la disminución de la actividad económica a causa del COVID-19, muchas empresas están atravesando por momentos muy difíciles que sin lugar a dudas se verán reflejados en sus cifras al final del año, ya sea con resultados muy por debajo de los esperados o desafortunadamente en muchos casos con la obtención de pérdidas fiscales. Ante este panorama económico, hoy más que nunca las empresas buscan alternativas con las cuales pueden enfrentar sus problemas financieros, en especial el de liquidez. En este sentido, como una opción perfectamente establecida, la ley de ISR establece la posibilidad de reducir los pagos provisionales de ISR para la segunda mitad de año. El artículo 14, párrafo séptimo, inciso B, señala que los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio a que correspondan dichos pagos podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar la autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Es de suma importancia tener todas las herramientas legales para que las empresas a partir del mes de julio del presente año soliciten la disminución de los pagos provisionales de ISR para lograr la autorización y pagar lo que a cada negocio pueda acorde a su capacidad real contributiva actual. Para platicarnos más sobre este tema está con nosotros conduciendo este programa el doctor Germán Alberto Flores en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Deniso, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el contador Juan Carlos Islas Olvera. Quédate con nosotros. Estimados amigos, esto es Infocaden Online y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante de actualidad, la reducción de pagos provisionales de personas morales. Tenemos un experto que nos va a platicar todo respecto a este tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la reducción de pagos provisionales de personas morales. Como siempre nos acompañan la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y en esta ocasión tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Él es el contador Juan Carlos Islas Olvera, quien además tiene estudios de maestría en impuestos, es un experto en el tema, tiene más de 25 años trabajando en esto, y hoy nos va a platicar de cómo podemos hacer para reducir los pagos provisionales de las personas morales, cuándo se puede hacer, cuáles son las características de este procedimiento y además la necesidad de hacerlo o el beneficio de hacerlo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes para platicar de este interesante tema. Muchas gracias, maestro. Pues fíjese que, sabe usted, tenemos problemas en todas las empresas de liquidez. No ha sido un buen año. El año todavía pinta para seguir siendo difícil. Y resulta que muchas personas morales se están enfrentando a una situación que además es real. Van a estar haciendo pagos provisionales o están haciendo pagos provisionales de un impuesto que quizá no termine causándose al final del ejercicio del impuesto sobre la renta. Y hay por ahí una figura en ley, en reglamento de impuesto sobre la renta, en donde se establece la posibilidad de reducir los pagos provisionales de las personas morales. Si nos pudiera platicar en principio qué es esto de los pagos provisionales y después entrar al tema de la reducción, por favor. Sí, claro. Sí, para poder entender la reducción, pues bueno, primero tenemos que entrar en darle un repaso a lo que son los pagos provisionales. ¿Qué son los pagos provisionales de impuesto sobre la renta? Recordemos que las personas morales causan el impuesto sobre la renta a nivel anual, es decir, por ejercicio. Que pues todos conocemos el ejercicio regular, que es el de 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, bueno, la ley también establece otros dos tipos de ejercicios más, que son el irregular, que es cuando iniciamos operaciones, y el de terminación anticipada, cuando nos fusionamos, nos liquidamos, nos escindimos. Entonces, el impuesto sobre la renta, al causarse de forma anual, la ley también establece que el periodo de pago es en marzo. Desde luego que la autoridad no va a esperar a marzo a que efectuemos paguemos el impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, por eso es la figura del pago provisional. El pago provisional es a cuenta del impuesto anual. Es decir, vamos haciendo pagos provisionales y al cierre del ejercicio hacemos cuentas con lo real. Me pagaste de más, me pagaste de menos, pero eso lo reflejamos en la declaración anual. Ahora bien, los pagos provisionales se hacen con base en un factor
podríamos llamarlo de esta manera, un factor del ejercicio anterior. El ejercicio anterior, ¿cuál fue tu comportamiento? De tu utilidad fiscal en función, tus ingresos, tu utilidad fiscal en función a tus ingresos. De ahí obtenemos un factor. Y ese factor es el que vamos a utilizar para el pago provisional del ejercicio en el que estemos haciendo el pago. ¿Vale? Entonces, tomando en cuenta ese factor que la ley le llama coeficiente de utilidad, tomamos el ejercicio anterior. Tomamos los ingresos del periodo. La mecánica de ley establece que los ingresos van a ser ingresos nominales desde el inicio del ejercicio hasta el mes en el que estemos realizando los pagos, es decir, en forma acumulada. Pero dirán, ¿vas a duplicar los ingresos? No, porque la misma mecánica hace que al final reste los pagos provisionales que ya efectuaste con anterioridad. Entonces, tomando en consideración el procedimiento de la ley, vamos a tomar los ingresos por un coeficiente. Sin embargo, este coeficiente, como ya decía, es del año pasado. Y a lo mejor las circunstancias que estamos viviendo hoy no son las mismas que las del año pasado. Y posiblemente, por mecánica, nos dé que estemos haciendo pagos provisionales en exceso. Esta figura, muchas veces también es importante revisar el coeficiente de utilidad, porque la ley nos establece un procedimiento, es utilidad fiscal entre ingresos nominales. ¿Qué son los ingresos nominales? Bueno, son los ingresos acumulables, todo lo que tienen que pagar impuestos, menos el concepto de ajuste anual por inflación acumulable, ¿verdad? El ingreso nominal. Y la fórmula para determinar el coeficiente es utilidad fiscal entre ingresos nominales. Sin embargo, también es importante revisar la mecánica. ¿Por qué? Porque pues hemos encontrado situaciones, por ejemplo, ventas netas, donde tenemos un rubro de ventas brutas menos devoluciones y nos dan las ventas netas. Si nosotros dentro de los ingresos acumulables incluimos las ventas netas, ya estamos presentando mal información. ¿Por qué? Porque las devoluciones, de acuerdo con el 25 de la ley del impuesto sobre la renta, son una deducción. Y entonces no es lo mismo presentar en ingresos acumulables las ventas netas que las ventas brutas. Y con el solo hecho de hacer esa presentación en forma correcta, como lo marca la ley, hemos encontrado que disminuyen el coeficiente de utilidad. Sin hacer otra cosa, más que hacer correctamente el cálculo que establece la ley del impuesto sobre la renta. Otro ejemplo donde podemos encontrar errores en la presentación de las cifras es cuando enajenamos activo fijo. Muchas personas tienen o consideran como ingreso el precio de venta y por otro lado como costo, como deducción, el costo de ese bien. Cuando la ley del impuesto sobre la renta establece que el ingreso acumulable será la utilidad fiscal. No es lo mismo incluir la utilidad fiscal que por un lado el ingreso y que por otro lado el costo. Al incluir correctamente estos conceptos dentro del coeficiente de utilidad, también tiene un efecto. Aquí es importante aclarar que en el caso de activos fijos, hace que se incremente un poco el coeficiente. En el caso del ejemplo que les daba de las ventas, hace que disminuya. Por mecánica de ley podemos inclusive disminuir el coeficiente para que los pagos provisionales sean acorde a la que establece la ley del impuesto de la renta y tener un beneficio. Todo este procedimiento que hace una persona moral para determinar su pago provisional determina un coeficiente de utilidad o un factor de utilidad que es proporcional a los ingresos nominales en el ejercicio previo, nos permite hacer el pago provisional. Nos está comentando el maestro Juan Carlos Islas que hay algunos errores que suelen ocurrir en la práctica, y respecto a estos errores y respecto de los pagos provisionales, vamos a seguir platicando en el segundo segmento de este programa. Vamos a hacer un corte y regresamos. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, pues estamos platicando de pagos provisionales y queremos llegar a esta figura de la reducción de pagos provisionales. Antes el maestro Juan Carlos Islas nos está platicando de cuál es el procedimiento para determinar el pago provisional, de algunos errores recurrentes que se dan en la práctica y que, bueno, tendrían que evitarse a efecto de tener alguna contingencia legal. Sin embargo, bueno, hay que hacer pagos provisionales, nos decía cuenta del impuesto anual, se hacen en función de un coeficiente de utilidad o de un factor de utilidad, que es una representación proporcional de lo que obtuvimos en un ejercicio previo. Sin embargo, considerando que este año las condiciones han sido difíciles para las empresas, para las personas morales, resulta que hay muchas empresas que han tenido gastos, no han tenido tantos ingresos como suelen tenerlos, y entonces ese porcentaje de utilidad evidentemente será disminuido para este año, y sin embargo estamos pagando con características propias de un ejercicio donde quizá nos fue bien. Y nos enfrentamos ahora a hacer pagos provisionales con un factor que no corresponde a la realidad actual. Nos estaba platicando, maestro, perdón, antes de que lo interrumpiera, y después, ¿qué pasa con este pago provisional? Ya tenemos el coeficiente, ya tenemos los ingresos, nos platicó algunos errores. ¿Qué hay que hacer ahora con el pago provisional? La mecánica establece, a los ingresos le aplicamos un coeficiente y nos da una utilidad fiscal estimada. A esa utilidad fiscal estimada le vamos a aplicar el 30% del impuesto a la renta, que es el impuesto, la tasa corporativa, y nos va a dar el pago provisional, ¿vale? Sin embargo, como les decía, los ingresos nominales van a ir desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate por el cual estemos haciendo el pago. De tal manera que si ahorita en junio, que vamos a presentar en julio el pago provisional, los ingresos son de enero a junio. Una vez que determino el coeficiente, luego la tasa, le voy a restar los pagos provisionales efectuados con anterioridad, lo que ya pagué de enero a mayo. Y también le voy a restar las retenciones que si el banco nos hace retenciones por tener inversión, por tener la cuenta, que ya las cuentas de cheques ya casi no generan, pero bueno, si nos retuviera un poco de impuesto sobre la renta, eso también lo vamos a restar, ¿vale? Pero, insisto, estos pagos provisionales son en función, y como bien lo comentaba, en función a un factor con una realidad que hoy, en este año, no refleja lo del año anterior. Es bien importante comentar que esta figura de la reducción de pagos provisionales, hoy día le estamos dando importancia por la liquidez que tienen las empresas, o que no tienen, ¿verdad? Para efectuar los pagos provisionales. Sin embargo, esta figura desde siempre ha sido, ha estado en ley y que pocas veces la hemos explorado. Hoy se vuelve sumamente importante explorarla. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que ya pagamos inclusive el impuesto que pudiéramos estar pagando en el anual, ya no tendría por qué hacer pagos provisionales en el segundo semestre. Tendríamos que solicitar una autorización, ¿vale? Y ahí es donde se vuelve importante conocer la mecánica de cómo funciona la reducción. En primera instancia, tenemos pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Dijimos que el impuesto sobre la renta se causa por ejercicio. Pero después viene el propio ley, nos dice, a partir del segundo semestre, a partir de julio, estamos en la posibilidad de presentar una autorización para que nos resuelvan disminuir o incluso ya no hacer pagos provisionales en el ejercicio, en lo que resta del ejercicio. ¿Y por qué no podríamos hacer pagos provisionales? Porque en este caso, en este año en específico, hay una situación bien especial. La situación económica, y bueno, no se diga la de salud que estamos viviendo, nos obliga a revisar los flujos que vamos a tener durante el segundo semestre. Hay empresas que dicen, es que si no se compone esto en un par de meses, vamos a tener que cerrar. Ya hicimos reducción de sueldos, ya hicimos alguna otra estrategia para poder disminuir la situación económica. Ahora, en pagos provisionales, ¿qué podemos hacer? Y esa es una de la figura que nos marca la reducción de pagos provisionales. ¿Y en qué consiste esta figura? Si bien es cierto que nos establece que tenemos que hacer pagos provisionales, la ley de impuesto sobre la renta, a cuenta del impuesto anual, también nos permite vislumbrar qué es lo que va a pasar al segundo semestre. ¿Y cómo podemos presupuestar? También en la práctica hay una y mil maneras de presupuestar. En ejercicios anteriores, una de las formas de presupuestar lo que iba a pasar en el segundo semestre era haciendo un promedio.
o tomando como promedio los últimos ejercicios y ver cómo se comportó la empresa. En algunas ocasiones simplemente teníamos las cifras reales de enero a junio y lo multiplicábamos por 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se comportaba de igual manera. Pero este ejercicio es un ejercicio atípico. No podemos hacer ese promedio. ¿Por qué? Porque el primer semestre, inclusive el primer trimestre de enero a marzo, que fue cuando empezó esto de la pandemia, a lo mejor tuvimos unos resultados. Pero de marzo a junio, cuando empezó otra situación más complicada, entonces este año se vuelve un año atípico y tenemos que realizar correctamente esas proyecciones. Y las proyecciones no es una receta de cocina, que digamos, divídelo entre 6, multiplícalo por 12, o no. Ahí sí tenemos que sentarnos y tenemos que revisar de qué tipo de industria se trata, qué tipo de comercios, mi producto, qué sector estoy utilizando, qué tipo de, incluso en qué estado de la República estoy, para poder hacer una proyección correctamente. Y con esta proyección, revisar cómo van a verse las cifras de mi segundo semestre. Y con base en esas cifras de mi segundo semestre, poder estar en condiciones de tener un panorama, desde luego proyectado. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que realmente va a pasar, pero sí una proyección que nos va a marcar la pauta para poder decidir. Y en este momento se vuelve también sumamente importante los precierres. Ver cómo al día de hoy con cifras reales, cómo estamos con el impuesto. Si bien es cierto el impuesto se causa anual, pues para darnos una idea de cómo ha sido el periodo de enero a julio, con cifras reales. Y que esto nos sirva de base para poder proyectar las cifras al cierre del ejercicio. Ok, entonces ya tenemos cifras reales, hoy las tenemos prácticamente de enero a junio, ya sabemos cuáles son los pagos provisionales que hemos realizado, pero también tenemos una idea ya muy cercana de lo que va a pasar al cierre del ejercicio, aunque bueno, hay una incertidumbre muy grande, pero podemos empezar a proyectar, nos dice maestro, y entonces nos damos cuenta que no va a haber un pago provisional, que lo que realmente va a ocurrir es que quizá el impuesto que hemos pagado nos resulte en un saldo a favor porque tengamos una pérdida o que tengamos una utilidad mucho menor a la esperada, y entonces es donde cabe esta figura de la que estamos platicando, reducción de pagos provisionales. Vamos a hacer un corte, maestro, por favor, y vamos a regresar para seguir platicando de este tema y que nos explique respecto de esta solicitud de autorización, la facilidad o la posibilidad de que nos la otorguen y cómo pueden hacer las personas morales y en qué plazos para pedir esta disminución de pagos provisionales. Quédate con nosotros, estamos platicando de reducción de pagos provisionales. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues vamos al último segmento de este programa en que estamos platicando con el maestro Juan Carlos Islas de la reducción de pagos provisionales, de esta solicitud que tenemos que hacer de autorización para que lo permitan. Y nos gustaría mucho que nos platique cuándo tenemos que hacer esta solicitud, cómo se hace la solicitud, qué tanta posibilidad existe de que nos la otorguen y finalmente cuáles son los beneficios que puede tener la persona moral en atención a esta situación de liquidez tan grave que estamos viviendo. Bien. El procedimiento que establece el reglamento es que lo tenemos que presentar un mes antes del pago por el cual queremos solicitar la reducción. Ejemplo, el pago provisional del mes de julio, dijimos que esta solicitud, este beneficio se puede aplicar a partir del segundo semestre.
julio, empieza el primer mes del segundo semestre, podemos aplicar el beneficio. ¿Cuándo tenemos la obligación de pagar o de enterar el pago provisional de julio? Tenemos hasta el 17 de agosto. Sin embargo, recordemos que por ahí hay un beneficio de acuerdo con el sexto dígito numérico de su RFC, donde tenemos días adicionales. Por ejemplo, si tu sexto dígito numérico es 6, tienes 3 días adicionales después del 17. Aunque está mal redactada así fue el nombre, criterio, no es criterio, es un apoyo que nos dieron, no es después del 17, porque recordemos que si el 17 cae en viernes, se recorre a lunes el pago provisional, o si el 17 cae en sábado o domingo, se recorre igual a lunes. Entonces, es 3 días después de la fecha de pago. Vamos a pensar, hoy 17, en el próximo mes que es 17 de agosto, cae lunes, pues ahí contamos 3 días, considerando que el sexto dígito numérico es 6. Entonces tienes para efectuar tu pago provisional hasta el 20 de agosto. Entonces la ley me dice un mes antes. El Código Fiscal me dice que cuando, en tratándose de meses, vamos a tomar meses de calendario. Entonces tenemos hasta el 20 de agosto, de julio, 20 de agosto para presentar pago provisional, un mes antes para solicitar la autorización. Yo tendría hasta el 20 de julio para solicitar autorización de reducción de pagos provisionales por el periodo de julio a diciembre. La ley me dice, si es por un periodo, si va a ser julio, agosto, septiembre, lo vas a meter o lo vas a presentar al inicio del primer mes del periodo que quieres disminuir. En este caso, quiero meter de julio a diciembre, tendré que meter en el mes de julio, es decir, el 20 de julio. Si por alguna razón se me pasa el tiempo, porque no efectué mis proyecciones, porque no me di cuenta, porque no tengo mis papeles de trabajo, lo puedo hacer a partir de agosto. Agosto tengo el 17 de septiembre, 3 días más, me regreso un mes, ¿vale? ¿Y qué voy a presentar en esa solicitud de autorización? En esa solicitud de autorización le voy a decir al SAT, mira SAT, lo que nos pide es los datos de enero a junio. De enero a junio tengo tales cifras, en un aviso, es el formato 34, que es la solicitud para disminuir pagos provisionales. Me pide los datos de enero a junio y me pide una proyección. Ojo, en la proyección no me pide ni cómo lo estás haciendo, ni qué método, ni qué cómo lo hiciste. Es una proyección. Y no se mete que si hacemos mal la proyección, al final podemos pagar actualización y recargos, pero ahorita llegamos a eso. Entonces, en el formato presentamos la proyección. ¿Qué posibilidades hay de que nos autoricen? La verdad es que son muchas. De hecho, no nos han rechazado o nos han pedido información adicional nada más para poder autorizar la reducción de pagos provisionales. ¿Y por qué? ¿Por qué actúa de esta manera la autoridad? Porque decía hace un rato, si te equivocas y proyectas mal, ¿qué va a pasar? Que al cierre del ejercicio, cuando ya tengas cifras reales del ejercicio, en este caso 2020, y te des cuenta que te quedaste corto en los pagos provisionales, entonces vas a tener que efectuar un pago de actualización y recargos para resarcir eso que hiciste mal. Ahora, hay que tomar en cuenta que... Tenemos que hacer nuestra proyección que ya nos comentaba. Si nos equivocamos, podría haber actualización y recargos, digo, lo cual me parece además justo. Me gustaría que me hiciera un par de cuestionamientos, Sandra, por favor, maestro, si me permite. Claro que sí. Solo recordarles a nuestros seguidores que la ficha de trámite para hacer la solicitud de autorización para disminuir los pagos provisionales es la ficha 29-ISR, que está publicada en el anexo 1, emitido en diciembre de 2019. Ahora, algo que se van a encontrar dentro de esta ficha es que este trámite podemos hacerlo a través del portal y a través del buzón tributario. Eso es lo que dice la ficha, esa es la teoría, vamos a llamarle así. Sin embargo, también dentro de esta ficha tenemos una información donde nos aclara que mientras que este trámite no esté publicado en la relación de promociones, solicitudes y avisos y demás información disponible en el buzón, entonces el trámite deberá presentarse a través de un escrito libre firmado por el contribuyente o su representante legal ante la administración desconcentrada de recaudación que sea más cercana a su domicilio. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Digo, la teoría y la alternativa ahí está. Es una alternativa que sin duda, como ya lo mencionaba el contador, no es
un tema que hayamos abundado mucho porque quizá no existía la necesidad. Sin embargo, hoy estamos frente a una necesidad económica sobre todo, y sin duda esta es una de las alternativas a la que podemos o las personas morales pueden acudir. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Hoy recordemos que no hay citas en el SAT. Las administraciones no están trabajando de forma normal. Entonces, algo que en lo personal considero que debería empezar a trabajar el SAT, como ya lo ha hecho en el tema de firma electrónica, que hoy ya por el SAT podemos hacer este trámite de renovación, quienes su firma electrónica no esté vencida con un periodo mayor a un año, pueden hacer la renovación a través de esta plataforma. Considero que también al respecto el SAT debe de tomar medidas, porque hoy este trámite lo vamos a hacer de manera presencial. Y luego, ya que hice el trámite, ¿qué sigue? Bueno, el SAT me puede contestar 3 cosas. De entrada, me puede autorizar, que esa sería como palomita; otra, que sea una autorización parcial; y otra, que sea una negativa. Entonces, aparte de eso, sí tenemos este periodo de hacerlo un mes antes. Sin embargo, la autoridad tiene un plazo máximo de respuesta de 3 meses. Entonces, si hoy nosotros lo vemos como una alternativa, yo lo que también les sugiero es vamos a trabajar de inmediato. Si es algo a lo que nos vamos a pegar. Sí, como ven, este es un tema sumamente amplio. Yo creo que vamos a tener que hacer un siguiente corte, maestro, si no tiene usted objeción. Vamos a hacer un siguiente corte y un último segmento para que podamos redondear este tema de la reducción de pagos provisionales. Quédese con nosotros, estamos en Infocadem Online. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y el día de hoy estamos platicando de reducción de pagos provisionales de personas morales. Nos extendimos porque además el tema es sumamente actual e importante para las personas morales. Y Sandra, nos comentabas de los pormenores del trámite, de las dificultades que hoy en la práctica está teniendo el mismo. ¿Algo más que quieras comentar? Pues lo que digo, hay que estar al pendiente del buzón, porque yo confío y espero que sí haya una actualización al respecto, que este trámite lo podamos hacer, como lo dice la ficha, a través del buzón o a través del portal, porque sin duda hoy, a pesar de que es una buena alternativa, nos vemos un poco limitados ante las circunstancias que vivimos realmente en las dependencias. Hay muchas dependencias que no están trabajando, entonces yo les diría, vamos a estar pendientes para ver si hay una actualización al respecto, poder agilizar el trámite y sobre todo no perder más días para poder elaborarlo. Iniciar con todo lo demás que nos pide la ficha y tener todo listo si es que lo tenemos que hacer de manera presencial o esperando que exista la actualización, presentarlo a través de buzón tributario. Muy bien. Hay complejidades en el tema, maestro. ¿Qué otra cosa nos recomendaría? Ya tenemos la autorización, ya estamos a través de buzón tributario. ¿Qué empieza a ocurrir si es que, dado el caso, se da la autorización para que yo reduzca mis pagos provisionales? Ahí, lo que estamos solicitando no es aquí es importante comentar, lo que estamos solicitando es la autorización de disminución de pagos provisionales. Okay, entonces, claro. hay que tener cuidado en la presentación de la declaración. Debemos tener cuidado en la presentación de la declaración. ¿Por qué? Porque el coeficiente sigue siendo el mismo, ¿vale?
sea, los ingresos nominales por el coeficiente, porque no estamos solicitando disminución de coeficiente de utilidad, estamos solicitando disminución de pagos provisionales. Claro. Si yo, al aplicar el ingreso, tengo que incluir el mismo coeficiente de utilidad, me va a dar la cantidad a pagar. Debe haber, hay un concepto que son otros conceptos a favor, donde vamos a incluir el monto por el cual nos permitieron disminuir el pago provisional. De tal manera que si yo solicité disminuir la totalidad, bueno, pues debo poner la totalidad del pago provisional para que me dé cero a pagar, ¿vale? No tengo que mover ingresos, no tengo que mover coeficiente, tengo que incluirlo en un concepto que sea de otros saldos, de otros conceptos a favor, para poder llegar a la cantidad de cero. Entonces, así es como voy a presentar los pagos provisionales a partir del segundo semestre. Ahora bien, ¿qué pasa si al cierre del ejercicio me doy cuenta de que mis ingresos y mis deducciones estuvieron mal proyectados? ¿Qué va a pasar? Bueno, el fisco me dice, está bien, yo no te dije ni te marqué la pauta para que hiciera las proyecciones, tú las proyectaste mal, o qué bueno que la situación de la economía es mejor, ¿eh? Esto sería fabuloso que me haya quedado corto porque la economía se mejoró, pero como no me hiciste pagos provisionales o me los hiciste en menor cantidad a la que debiste haberlos hecho, tienes que resarcir por la parte que no me lo pagaste. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ahí sí hago mis cálculos reales, obtengo un factor que voy a utilizar para 2021, pero aquí me dice la ley de procedimiento, ese factor lo vas a aplicar a los pagos provisionales del segundo semestre. El factor que utilices ya con cifras reales. Y entonces, ahí me vas a recalcular los pagos provisionales. Y si te quedaste corto en cada uno de los meses que me dejaste de pagar, me vas a pagar actualización y recargos. Hay que recordar también que mucho se ha dado en la práctica, y es una práctica que lleva años, donde las empresas lo único que hacen es dejan de pagar y en el anual que dicen, pues pago actualización y recargos. Es una práctica que por mucho tiempo se ha llevado al cabo. Sin embargo, esa práctica dentro del marco de la ley no viene prevista. Por lo tanto, nos dejan en un estado de indefensión, porque si la autoridad se pusiera en forma estricta, nos podría requerir el monto del, aparte de la actualización y los recargos, nos podría incluso requerir el monto del principal, ¿no? Entonces, con esta figura de la autorización, no corremos ningún riesgo. Incluso si me quedo por debajo de la proyección, pues lo único que tengo que hacer para resarcir al fisco es el pago de actualización y recargos. Con eso no caemos en ninguna situación de que no estemos cumpliendo con lo que la ley establece. Ok. Sandra, ¿tienes alguna otra aportación? Sí, aquí yo difiero un poco con usted, contador, porque el artículo 14 nos habla del pago de recargos. Cuando yo obtengo un coeficiente mayor al que pude haber estimado, no sé, ahí quisiera ahondar un poco más, pero a mi parecer y a lo que yo leo en el texto de la ley, a mí me parece que lo único que se debería de cubrir en este caso son los recargos, sí sobre una base actualizada, porque si bien es cierto, yo dejé de pagar después, a partir de ese segundo semestre, el pago provisional por un coeficiente mayor al que yo estimé en su momento. Entonces, no sé, yo ahí difiero un poco. Sí, el texto me menciona el pago, pero únicamente de recargos. Entonces, ahí habría nada más que checar este dato, pero sí, obviamente hay una penalización al hacer mala proyección y al estimar un coeficiente menor al que realmente pude obtener al cierre del ejercicio. Y obviamente esto no lo vamos a conocer hasta que cerremos el ejercicio y como ya lo comento, pues ojalá y nos equivoquemos y el panorama por ahí de noviembre, diciembre, pues sea distinto y eso nos lleve a que efectivamente nuestro coeficiente se haya quedado corto, ¿no? Nada más hay que aclarar. En cuestión de cuando nos autoriza la autoridad a la reducción de pagos provisionales, lo único que voy a pagar por haberme equivocado
mercado esa actualización y recargos, como bien dices. Yo lo que comentaba es que existe en la práctica y que desde hace muchos años empresas que no pagan, no efectúan los pagos provisionales, nada más así porque no tienen dinero y que al cierre del ejercicio dicen, para resarcir al fisco voy a pagar actualización y recargos. Es una práctica que por muchos años se ha llevado, pero no hay un fundamento dentro del marco de la ley. Es ahí donde decía que nos deja en un estado de indefensión y que en un estricto control de la autoridad, ahí es donde sí nos podría pedir el principal, no en la reducción, porque ya a la luz de una autorización, pues ya tenemos ahora sí que el permiso para no pagar, y si me equivoco, lo más que puedo o lo más que me puede costar son la actualización y recargo. Y que viéndolo desde el tema financiero, pues 1.47 de recargo más actualización, pues yo creo que la tasa de financiamiento también es muy buena en comparación a lo mejor a alguna tasa de mercado, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro, es otro tema. Esa es la aclaración, Pero esa es la aclaración nada más. el punto era, Sandro, el punto era que no se paga actualización, El decía. punto es que no se paga actualización. O sea, si mi proyección se queda corta y mi coeficiente estimado, vamos a llamarle así, es menor al que realmente resulta en mi declaración anual, el artículo 14 en este inciso B me menciona de un pago, sí, pero un pago únicamente de recargos. Ok, ya te entendí. Ahí la parte es donde debemos analizar es el código fiscal, que nos pide que los recargos, ahí es donde actúa de forma complementaria, los recargos siempre se van a determinar sobre una base actualizada. Sí, ¿vale? Mi base será actualizada y el pago Bueno, efectivamente... si la base es actualizada, pero el pago es de recargo. Aquí el tema, y yo creo que la controversia es que cuando yo estoy haciendo el pago del impuesto de la renta, de un impuesto anual, es un impuesto que no tendría que pagar actualización, puesto que estoy pagando el impuesto anual. Esa es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Me parece que es la diferencia, ¿no, Sandra? Sí, correcto. Aquí habla de recargos, pero recargos, y pueden ser respecto a una base actualizada, efectivamente, pero únicamente recargos, ¿no? No la actualización, porque la actualización al final del día, el impuesto a pesos actuales es el impuesto de la declaración anual. De la declaración anual, sí. Completamente de acuerdo. Es sobre una base actualizada nada más. Sí, así es. Así es. Bien, y hablando de este tema, ¿qué tanto entonces me decía opera esto en la práctica? ¿Qué tanto la gente está solicitando la disminución de pagos provisionales? ¿Qué tanto realmente estamos familiarizados con esta figura tan añeja como los pagos provisionales prácticamente, pero muchas veces no la utilizamos? Y financieramente yo creo que hoy es el momento propicio para hacerlo, ¿no? E incluso yo me acuerdo en aquellos tiempos, ¿no? Que a veces las auditorías mismas, en donde la gente no hacía pagos provisionales o los hacían en cantidad menor, efectivamente, eso la práctica de los auditores mismos era, pues págame actualización y recargos, ¿no? No los pagos provisionales, porque, bueno, generaría un efecto financiero importante, ¿no? Sí, que es la parte que comentaba, ¿no? Que eso no está establecido en ley y que en un estricto sentido podría, ¿no? Que no lo han hecho. Llevan años haciendo, págame actualización y recargos. Sin embargo, como comentaba en un principio, ante la figura del pago provisional por los temas que estamos viendo en la actualidad. Bien lo dijo, está añeja, pero no le habían dado importancia. ¿Por qué? Porque la práctica nos ha llevado a otra situación. ¿Por qué? Porque auditores inclusive nos habían aceptado esta situación y hoy estamos buscando, y todo el mundo, todas las empresas están buscando la manera de financiarse. Y hoy surge o toma mayor fuerza el hecho de que podamos solicitar una reducción de pagos provisionales. Desde luego que hoy en la práctica muchas personas, ya lo hemos comentado, ya hemos platicado de este tema, y muchas personas van a ir por esta autorización con la finalidad, uno, de tener un financiamiento y dos, hacerlo dentro del marco de la ley. Porque ya dijimos la otra práctica, la cual no recomiendo, y si lo hacemos dentro del marco de la ley, no va a haber ningún problema, pagamos recargos si es que nos equivocamos y asunto arreglado. Pero sí, hoy día la gente, los contribuyentes, están buscando la forma de financiarse y este es un muy buen esquema dentro del marco de la ley. Claro, maestro, pues le agradezco mucho su participación, el apoyo para hacer este programa. Y pues queda abierta la invitación para que en alguna fecha próxima y con algún otro tema nos apoye
Muchas gracias, Sandra, como siempre, muchas gracias también. Gracias. Y a nuestro público que nos acompaña también, gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de utilidad esta plática de InfoCadem Online. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos.